Bueno, les voy a explicar esto de la manera más sencilla posible. Toda la transacción del gobierno con Luma, que fue por un proceso de licitación, se firma acuerdo inicial en el año 2020 y luego la extensión en el año 2022. La razón principal es que el gobierno, todavía es la hora que no hemos salido de la quiebra y por consiguiente las partes se pusieron de acuerdo para extender la relación contractual. Los hechos es, o por lo menos en términos cronológicos, tiene primero que la Oficina de Alianza Público-Privada aprobar la transacción y luego la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros tenemos inclusive aquí dos informaciones importantes que no han salido a la luz pública. La primera, vamos a ver un testimonio particular durante la reunión de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se discutió precisamente la extensión de esta famosa carta y además vamos a presentarles a ustedes la minuta de la reunión de la Alianza Público-Privada, donde estaban los funcionarios del interés público y donde, mire, se discutió esto completamente y cuáles fueron las posiciones, cuál es la información. Vamos primero a hacerles un breve recuento para que vean cómo ahora muchos que dicen una posición en el 2025 tenían una posición distinta en el 2022. Primero, en el 2020 se firma el contrato original de Luma, luego de todo un proceso de licitación donde comenzaron 6 compañías y acabaron 2. En el 2022 se firma el contrato suplementario y la carta de extensión, la famosa carta para allá entre octubre y noviembre del 2022 y en el 2025 la impugnación del contrato por parte de este gobierno que, como hemos señalado, es una impugnación del gobierno de Jennifer González a acciones del propio gobierno, pero de la administración de Pedro Pierluisi. No se ha invocado incumplimiento contractual y esto es lo que llama la atención porque el gobierno está cuestionando acciones del propio gobierno y eso no le beneficia necesariamente al interés público. ¿Cuál fue el proceso de aprobación? En el 2022, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica discutió esto, se convocó una reunión para aprobar esa famosa extensión debido a la quiebra. Ustedes van a ver ahora un video de esta reunión en esa fecha en donde el presidente de entonces, que es el licenciado Fernando Gil, dirige los trabajos, explica por qué hay que extender esta relación contractual, porque Puerto Rico sigue en la quiebra, y llama a una votación y van a ver que el entonces director ejecutivo, Josué Colón, que es el mismo de ahora, para la votación y pide un turno para, adivinen qué, argumentar que a favor de la extensión del contrato con Luma. Vamos al video. Pasamos a nuestro cuarto punto de agenda para hacer una resolución o aprobar la extensión del contrato suplementario de Luma. Discutió por el licenciado Fermín Fontana y por parte de su equipo también cuáles eran los pormenores de este contrato, si eran o no, si era una extensión. Es una extensión del mismo, con las mismas condiciones, términos y condiciones que ese contrato tuvo con anterioridad. Está basado en que al estar nuestra corporación en quiebra, no se está operando bajo el contrato de 15 años que se había firmado también en junio del 2020 y por ende este contrato no conlleva ningún tipo de aumento en costo. Simple y llanamente es una extensión al mismo al encontrarnos nosotros todavía en un proceso de reestructuración de deuda. Señor presidente, y si usted me lo permite antes de que voten, a mí me gustaría decir que además de lo que usted acaba de decir, la pregunta que deberíamos todos aquí hacernos es si ha ocurrido alguna modificación en alguna de las leyes que mandan esta transformación y que exigen el que los procesos que se han llevado en curso en los pasados años se sigan desarrollando. Muy buen punto. Que usted sepa, ¿hay alguna modificación? No la hay, no existe. No la hay. Por lo tanto, la mismo andamiaje legal que creó este contrato está vigente al día de hoy. Correcto, y usted tiene razón. No ha sido modificado. Y gracias por añadirlo, porque entiendo que es un punto muy importante. Estamos actuando bajo un La marco... administración está actuando conforme a las leyes que aprobaron otras administraciones y que están vigentes. Y al marco legal que nos abarca hacer esta transformación. Dice en aquel momento José Colón, la administración de Pedro Pierluisi está actuando de conformidad a la ley que aprobó las administraciones anteriores y que por consiguiente lo que se estaba haciendo ese día allí era perfectamente legal, era la posición de Josué Colón
ahora asumió una posición distinta, inclusive es la persona que firma una declaración jurada diciendo que los hechos que narra el gobierno ahora pues chocan evidentemente con lo que dijo en aquel momento. ¿Cuál será la explicación de posición de antes ahora? Ya lo dará eventualmente. Ahora bien, hay otro documento que no ha salido a la luz pública que lo tenemos nosotros. Miren, esta es la minuta de la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Miren todos los que estaban aquí, Omar Marrero, Francisco Pared, todos los miembros. Estaban los miembros del Interés Público, Eduardo Ferrer, la licenciada Elisa Ortiz, estaban todos los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y en esta minuta se discutió precisamente si el voto de los miembros del Interés Público tenían que ser a favor o no, y si se abstenían, cuál era la consecuencia. Se habla de una opinión legal y se explica por qué razón, según ellos en ese momento, no requería la aprobación de los dos miembros del Interés Público. Pero para darnos los detalles particularmente de lo que representan tanto el sonido, el video que vieron, como el documento, está con nosotros el ex secretario de Hacienda, don Francisco Pared, que era miembro de ese comité. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, todo bien, gracias a Dios. Me gusta tu look. ¿Te gusta? Sí, está chévere. Mira, el look que no me gusta es el cambia del gobierno. O sea, esto es el gobierno diciendo que el propio gobierno actuó con negligencia, con dejadez. Pero si esto se discutió ampliamente, ¿cuál es el cambio de posición aquí? Sí, bueno, la minuta así lo refleja. Todo esto se consideró y se analizó en el proceso de votación. E incluso esto se discutió públicamente. Recuerdo el presidente de la Asamblea de la Cámara de Representantes indicar que él iba incluso a impugnar esta determinación de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Y creo que desistió, ¿verdad?, de llevar ese pleito, y hasta coincido con él, porque incluso ese tipo de impugnación probablemente hubiese llevado al gobierno a aprobar que los nombramientos del interés público nombrados por Cámara y Senado tal vez sean inconstitucionales. Pero la minuta lo que plantea es, cuando se trae el análisis, es que en lo que se está discutiendo en la carta de extensión no es un nuevo contrato, sino es utilizando las cláusulas del contrato vigente y que no requieren, según ese documento, porque pude leerlo, la votación unánime de los miembros. Esa fue la interpretación. Correcto. Y hablan de una opinión legal, ¿correcto? Sí, hay una opinión legal. Incluso se recesa esa sesión para darle tiempo a todos los miembros a que analizaran esos documentos. Ciertamente, una cosa es la adjudicación de una alianza público-privada, que en este caso se llevó en el 2020 y recibió la votación unánime de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y otra cosa es un cambio o una enmienda o una extensión de términos persiguiendo el mismo espíritu, porque recordemos que los 18 meses eran para darle la oportunidad a la Autoridad de Energía Eléctrica que saliera a la quiebra y que Luma decidiera si luego de salir de esa quiebra entraban en el negocio con el gobierno de Puerto Rico o desistían. ¿Cómo queda el gobierno ahora? Ahora que hay pleitos en el Tribunal Supremo, probablemente en los próximos días Luma trate de llevarse ese pleito a nivel federal, pero ¿cómo queda el gobierno y qué peligros hay económicos, de impacto económico, el que el gobierno diga una cosa en el 2025, contrario a lo que hicieron en el 2020? Yo entiendo la posición de la gobernadora, y sí, ciertamente aquí hay un punto de controversia, pero no está clara la ley, y la Junta en ese momento tomó unas determinaciones. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones? Bueno, que los que están haciendo negocios con Luma hoy, estos suplidores de Luma, tal vez estén reconsiderando cuáles son las tarifas que le estarán cotizando a Luma, sabiendo que hay un riesgo de que se anule este contrato. Por eso, ya eso voy, si se anula el contrato, que todo ese dinero que se ha desembolsado. Típicamente una anulación del contrato requiere que el gobierno de Puerto Rico haga la gestión de cobro correspondiente todo lo que se ha gastado a las erogaciones. Esa ha sido la regla general, obviamente. Y si el trabajo se hizo, o sea, ¿quién lo va a pagar? ¿La compañía? El gobierno de Puerto Rico viene impedido a hacer pagos por servicios o bienes que se hayan provisto si no media un contrato por medio. Si se anulara este contrato, en teoría ese contrato no existe. Al no existir, pues ciertamente coloca en una posición bien precaria tanto a Luma como a los suplidores de Luma, a los empleados y otras consideraciones. Por eso, pero sería por negligencia del propio gobierno, entonces. Bueno, sí, no quiero decir negligencia, por la posición de la gobernadora. Porque... Lo que pasa, secretario, es que hace aquí unos años, por menos que esto, al alcalde de Mayagüez le radicaron cargos. Y yo me pregunto si el FEI se va a meter ahora, si el Departamento de Justicia, porque si aquí hubo funcionarios que ahora cambian de posición y dijeron una cosa en el pasado y otra, y ahora resulta que todo este revuelo lo vamos a pagar los contribuyentes.
La pregunta es quién va a responder entonces si aquí hubo negligencia, porque lo que está diciendo el gobierno es que el propio gobierno incumplió con sus propias leyes. Eso es lo que se trata esta demanda. Sí, definitivamente es mucho más complejo. Hay aspectos aquí constitucionales de choque entre ramas de gobierno. Tienen 2 miembros de la Asamblea Legislativa interviniendo en la gestión de la rama ejecutiva con más poder incluso que los miembros de la Junta de Directores designados por el señor gobernador. Esto es mucho más complejo que eso, lo que se ha tratado de decir. Y sí, los miembros de la Junta de Directores, cuando ejercieron su voto ese día, me consta de propio conocimiento que lo hacíamos a conciencia de lo que se estaba considerando ahí, cuáles eran las potenciales controversias. No se hizo a oscuras, no se hizo a espaldas de la gente, todo se hizo en un proceso transparente, se discutió en la palestra pública. Incluso un presidente de un cuerpo legislativo amenazó con ir a demandar y por alguna razón desistió. Yo creo que fue la decisión correcta porque probablemente se hubiese puesto en posición de perder los 2 nombramientos que tiene la Asamblea Legislativa por la intervención indebida que tendría la rama legislativa en la gestión de gobierno. Nos vamos, pero solamente para los que tienen usualmente dudas y cuestionamientos, el video es público y las minutas también son públicas por ley. Colby, hay otra cosa. Sí. ¿Qué hora es? Son las casi 7 de la noche y todavía estamos esperando las manifestaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo recuerdo emitir un comunicado de prensa en el 2020 hablando de recaudos. A las 3 horas de yo emitir mi recaudo, ellos publicaron una cartita regañándome, pero aquí llevamos 4 o 5 días y no han dicho ni esta boca es mía. Se revela que la Junta estuvo al tanto de toda esa transacción. Esa pregunta yo se la hice a Fermín porque sale la minuta. Como sé la falta de carácter que tiene la Junta, quería dejar documentado en ese documento de que la Junta estaba interviniendo desde el primer comienzo. Está en récord, la minuta la vamos a subir para que la puedan Yo nací una noche, pero una noche. Muy bien. Amigos, pasamos con Liza. Gracias, secretario. Muchas bendiciones. Wow.